Literatura hebrea. Contexto histórico y cultural. En la civilización hebrea, el arte pictórico no tuvo un gran desarrollo, ya que estaba prohibida la veneración de imágenes. Pero, ¿qué es el arte pictórico? Pictórico es un adjetivo que proviene de pictor, un término latino que se traduce como pintor. Lo pictórico, por lo tanto, hace referencia a lo que está vinculado a la pintura. Debido a esto, se incentivó el desarrollo de la música como de la literatura. Toda la literatura hebrea gira alrededor de la Sagrada Escritura hebrea. La Biblia hebrea no tiene un autor definido y cuenta con una serie de hechos y relatos vividos, es decir, se muestra la relación entre ellos y Dios. En la Biblia hebrea no solo se manejaban temas históricos, también se trataba de dar enseñanzas y moralejas a través de algunos libros, como los Salmos, los cuales por medio de la música alaban y transmiten enseñanzas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, posteriormente se tradujo a muchas lenguas del mundo. Características. Los libros más importantes de la literatura hebrea son la Biblia y el Talmud. La Biblia es el libro más importante de la literatura hebrea. Significa los libros. Junto con el Talmud, es el libro principal de la religión cristiana y judía. Aunque la religión judía solo utiliza el Antiguo Testamento, el cristianismo utiliza ambos. Tiene además una importancia histórica y filosófica, debido a que relata ciertas historias del pueblo judío, como el Éxodo, mismo que es donde los hebreos empezaron. Además que contiene reflexiones filosóficas, porque el libro es fundamentalmente de la relación de Dios con el pueblo judío, de lo cual se puede reflexionar. Autores y obras principales. La literatura hebrea existe desde el siglo XII a.C., literatura escrita por judíos en hebreo. El hebreo era la lengua literaria principal de los judíos. Uno de los escritores más importantes de esta época fueron los profetas anteriores, los posteriores y los 12 profetas. Los profetas anteriores fueron Josué, jueces, quienes fueron Gedeón, Débora y Samuel, y reyes, quienes fueron el rey Asa, el rey Osías y el rey Ezequiel. Los profetas posteriores fueron Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los 12 profetas fueron Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Un género literario muy destacado entre la literatura hebrea es la poesía, que se transmite a través de cánticos, como los salmos. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cañado es su sangre. Preparas ante mí una mesa, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi ropa reposará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años y años. Al igual, los salmos expresaban con sentimientos, como lo es el Salmo 43. Hazme reír cada mañana, acerca tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde andar, porque a ti me entrego. Literatura cristiana. Contexto histórico-cultural. La gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante la segunda parte del siglo I después de Cristo, y en ellos se refleja el medio histórico y cultural imperante en ese momento.
Fueron tres las grandes culturas de la época en la que surgió el Nuevo Testamento: la judía, la griega y la romana. Por ende, no es accidental el hecho de que sobre la cruz de Jesús apareciera un letrero escrito en el idioma propio de cada una de esas tres culturas: hebreo, griego y latín. El Nuevo Testamento y el ambiente judío. Sin conocimiento de la cultura judía del Mediterráneo del siglo I, es imposible comprender el Nuevo Testamento. Esto es cierto porque gran parte de los personajes de esa época fueron judíos. Hay tres aspectos del ambiente judío que son importantes destacar: el religioso, el social y el literario. Aspecto religioso. Hay una estrecha relación entre la iglesia cristiana y el pueblo judío, sobre todo en lo que la religión representa. El centro de la fe judía está la afirmación de que Yahvé es el único Señor, que sus leyes son sabias y dignas de obediencia, y que Él ha escogido un pueblo para sí mismo. Nada de esto está ausente en la fe cristiana. Aspecto social. En la sociedad israelita de la época de Jesús había tres clases sociales: la alta, la media y la baja. La clase alta se componía de los jefes religiosos y políticos, de los comerciantes adinerados, de los terratenientes y de los recaudadores de impuestos. La clase media se componía de medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los sacerdotes y los maestros de la ley. Por último, la clase pobre, la más numerosa, estaba formada por los jornaleros que vivían al día y los otros muchos que vivían al margen de la sociedad, como los mendigos, los leprosos y los paralíticos. Aspecto literario. La literatura cristiana, ante todo el Nuevo Testamento, se inspira en el Antiguo Testamento y el judaísmo contemporáneo. Esto es llamativo porque el Nuevo Testamento y los primeros escritos cristianos se hicieron en griego. En efecto, sin importar la influencia griega, muchas palabras, mensajes y enseñanzas corresponden al espíritu hebreo. Características. La literatura cristiana antigua intenta resaltar los aspectos literarios que caracterizan los escritos de los primeros siglos de la Iglesia, marginados a menudo en estudios sobre obras analógicas. La producción literaria cristiana ha sido considerada casi siempre como fuente principal de datos para la historia de la Iglesia antigua, o como un aspecto particular de la historia del pensamiento pastrático. Nuestra literatura cristiana antigua pretende en cambio considerar la insustituible contribución que el cristianismo ha hecho a la formación de la cultura occidental, comprendiendo aquí el término cultura en sentido amplio y no exclusivamente en relación con los aspectos artísticos. Por cultura entendemos aquí el pensamiento, los problemas que se planeaba el cristianismo antiguo y la solución que encontraban. Autores y obras principales. Uno de los autores más destacados fue Menahem ben Sarur y Duna Sibnabrit. Fueron los máximos representantes de sendas en escuelas gramaticales. Salomo Ingabirol y Bahía Impagure, filósofos y poetas. Monsheim Erra, uno de los importantes filósofos de esa época.